esta reunión, nuestro interés de registrarlo es para después poder editarlo y ponerlo a disposición pública como parte del programa de conversatorios que iniciamos hoy. Eh, ya todos ustedes recibieron un correo donde les indicamos un poco cómo vamos a proceder en este primer encuentro. En este minuto, bueno, tienen las cámaras desactivadas y el micrófono, básicamente con el propósito de poder ordenar el registro que estamos haciendo ahora. Sin embargo, un poquito más adelante en el conversatorio vamos a abrir el espacio para que las preguntas, inquietudes, comentarios que quieran compartir con nosotros las puedan plantear, si desean, a viva voz, y si no, también está el espacio del chat para que podamos ir intercambiando ideas, comentarios o lo que deseen. Pueden también, si quieren, por cierto, especificar sus pronombres con los que deseen ser identificadas y al mismo tiempo, bueno, por cierto, agradecerles nuevamente la presencia y la compañía en este primer espacio. La convocatoria, como ustedes pudieron ver de este primer conversatorio, ¿no es cierto? Sigue una idea que está plasmada en el mismo título de esta muestra, ¿no? La muestra excéntrico, le llamamos, ¿no?, Muestra Internacional de Pornografías Críticas, dado que hemos querido justamente entender y potenciar la idea de la crítica pornográfica, pero sobre todo alejándonos de las lecturas que resuelven esa crítica a través de la censura, ¿no?, sino de la posibilidad de construir pornografías otras, ¿no?, y que puedan explorar esa alternativa pornográfica, esa heterodoxia pornográfica, esa crítica pornográfica, tanto en los espacios de la representación como en los espacios de la producción, distribución y circulación de imágenes que trabajen las políticas sexuales, ¿no? Por tanto, nos pareció prudente, ¿no?, conveniente, que el primero de los conversatorios con que estamos inaugurando este ciclo, que va camino hacia la muestra, ¿no?, que vamos a tener ya nuestra tercera edición a finales de enero del 2022, que inaugurara comentando nuestras propias aproximaciones como equipo organizador de la muestra, cómo nosotros podemos concebir o estamos concibiendo la idea del encuentro entre lo crítico y lo pornográfico, por cierto, y al mismo tiempo poder rescatar nuestras propias experiencias, aproximaciones a esta idea de la crítica, y partir por ahí, ¿no? Partir por ahí, haciéndonos cargo un poco del título, ¿no es cierto?, como ya decía, de la muestra. El título que le dimos, por cierto, ya es decidor, ¿no?, de algo que para nosotros es muy interesante, ¿no?, de poder conversar hoy día. Le llamamos Porno y Barricadas, entre crítica pornográfica y pornografías críticas, y acudimos a la idea de la barricada porque de alguna manera también nos interesa pensar esa crítica como un ejercicio político, ¿no?, de concebir a las imágenes sexualmente explícitas como algo que no solamente se remite a los lenguajes del erotismo, sino que también se puede hablar de otras cosas con las imágenes que trabajan o incluyen lo sexual explícito en sí, ¿no? Y por cierto, también acudiendo a nuestro propio contexto, cómo de alguna manera podemos pensar las políticas sexuales del estallido, y cómo también de alguna manera el estallido, los estallidos, de alguna manera, nos remiten también a una pregunta por qué elementos del activismo sexo disidente son admitidos en los relatos canónicos de la revuelta, y cómo algunos incluso tienden a ser censurados, tienden a ser problematizados. Podemos hablar de muchos casos que han sido de debate reciente, pero bueno, eso lo dejamos un poquito, la idea es poder conversarlo a lo largo del día de hoy. Dicho eso, comentarles un poco cómo vamos a proceder más concretamente en el conversatorio de hoy. Ya lo advertíamos en el mensaje de invitación, ¿no es cierto? El conversatorio incluye un espacio de visionado. De hecho, cada uno de nosotros que estamos acá vamos a compartir algunos extractos de piezas audiovisuales que han sido parte de la programación de Excéntrico o que vienen de nuestros propios activismos o relaciones con la crítica pornográfica. Vamos a ver extractos del trabajo de Andrés Valenzuela, que es parte del equipo, de obras que se han producido entre el 2018 y el 2021. Vamos a ver también extractos de
un proyecto de pornografía crítica alternativa que es de Inglaterra, de Four Chambers. Vamos a ver 2 piezas de Four Chambers, una que se llama Atrophy Portraits, Retratos de Atrocidad 2, es parte de un conjunto de piezas, ¿no? Que abordan la idea de la atrocidad o de lo sexual que tiende a ser, los espacios o prácticas de la sexualidad que tienden a ser apartadas, ¿no? de la idea de la corrección, o de la sexualidad normativa, cosas que a veces no queremos que sean representadas, y esta es en particular parte de una exploración que hace Four Chambers sobre esta idea, y vamos a ver 2 extractos de Atrophy Portraits 2 y otro de otro proyecto que se llama Human Botany, o Botánica Humana, podríamos traducirlo así. Vamos a ver también un extracto de Warm, que sería como tibio, o más bien caliente, ¿no? De Marianne Chargois, y con Marianne Chargois y con, olvidé el nombre ahora, no sé si Paula tú me ayudas, el co-productor de esta... Mattock. Eso, Mattock, muchas gracias, Paula. Es una pieza producida en Francia. Tenemos también, vamos a ver extractos de Fisting Club. Episodio 1 es un cortometraje, Club de Fisting, ¿no? Es una alegoría, más bien una parodia, más que una alegoría, una parodia del Club de la Pelea, pero hecho por una guerrilla una guerrilla feminista, ¿no? Lesbofeminista, podríamos decir incluso, de reivindicación de la práctica del fisting, dirigido por Chulea Chiang, famosa Chulea Chiang, una directora taiwanesa, famosa por su largometraje Fluido también, que estuvo en varios espacios de circulación de pornografía crítica. Y bueno, y con eso ya vamos a ir un poco conversando en torno a este visionado y también de nuestras propias experiencias, en lo que queremos compartir hoy día. Y bueno, voy a pasar como ya decía, comentarles más allá de lo que vamos a ver, cómo vamos a ir avanzando en el conversatorio. Cada uno de nosotros va a ir, ¿no es cierto?, presentando piezas de estas que yo acabo de adelantar, y bueno, y va a tratar de alguna manera acercarse a cómo concebimos, qué podemos entender, qué evoca la idea de poner juntos crítica y pornografía, ¿no? Cómo nos hemos relacionado con esa idea de lo crítico y lo pornográfico, y cómo podemos entender ese cruce desde nuestras propias aproximaciones, ¿no? Y vamos a ir en el siguiente orden. Va a partir Andrés Valenzuela, luego vamos a continuar con Carol Mogridge, luego sigue Paula Vidal, luego Marcia Rabanal, y finalmente cierro yo, Nicolás Ríos. Así que voy a partir presentando al primero de nuestros invitados de panelista, que invitados como en realidad referirse como una doble militancia, porque estamos aquí como invitados y autoinvitados también. Y ese Andrés Valenzuela. Andrés Valenzuela es productor digital y artista audiovisual, es gestor de la plataforma Registro Contracultural, y desde el 2016 se ha dedicado principalmente a visibilizar las causas LGBTIQ+, implementando plataformas web como la revista lésbica burdas.cl y el proyecto documental chilevisible.cl. Actualmente su trabajo está centrado en el registro y archivo de prácticas artístico-políticas para registrocontracultural.cl. También es miembro del equipo del Festival de Arte Erótico FAE, y ha colaborado con destacadas artistas nacionales y colectivas como Cheryl Linet, Travesía Travesti, Felipe Pink, Colectivo Maigara, entre otros. Desde el 2021 se integró felizmente a nuestro equipo, a la muestra de pornografías críticas Festival Excéntrico. Partimos contigo, Andrés. Gracias, Nico, por la presentación. Bueno, gracias también por haberme invitado a este proyecto. Ha sido bacán conocernos un poco desde la virtualidad, pero trabajando mucho. Como dijimos, vamos a partir mostrando imágenes audiovisuales y después vamos a conversar un poquito, pero como decía recién Nico, adelantar que este es un compilado de registros que empecé a hacer el 2018 hasta la fecha, que son producciones en las que he participado, algunas registrando como espectador en eventos y otras en complicidad con los artistas. Entonces hay harto trabajo colaborativo también, que no necesariamente me pertenece, digamos, de autoría, es colaboración. Aquí va.
Ese fue un mega resumen de del último tiempo. Obviamente escogí dentro de todo el universo que hay dentro del archivo registro contracultural lo que tenía que ver más como con el cuerpo, con el desnudo en el espacio público, el cuerpo como ese espacio de protesta, el cuerpo como ese espacio obsceno que muchas veces la prensa tacha de pornográfico también y que nosotros que sabemos un poco acerca de la pornografía, tenemos algunas luces, sabemos que no necesariamente es pornográfico, pero pareciera que esas cosas que molestan a la moral son todas pornográficas. Eh, Me acerco a la performance desde las marchas feministas, desde las marchas estudiantiles. Ahí es donde la vi por primera vez en la calle. De ahí conocí a la Antonia Di Marco, a la Anastasia María Benavente, que son dos profesoras travestis que me enseñaron lo que sé hasta el momento acerca de performance y arte político y son las que me motivaron a poder concretar este archivo en este sitio web. Eh, y así es como nos pilló el estallido social. Es un proyecto que se concretó justo antes del estallido. Y en el estallido social es donde descubrí la importancia de lo que les hablo, de este cuerpo diverso, cuerpo disidente, cuerpas obscenas también, en el espacio público. Y cómo ese mensaje de escándalo también sirve para poder meter mensajes políticos. Eh, Eso se me ocurre por el momento, no sé si... La idea es, yo creo, hacer una ronda no completa, vamos a seguir así avanzando, de tal manera que con esta pequeña y primera intervención la gente te pueda conocer, Andrés, de parte de tu trabajo y cómo las imágenes te permiten dialogar con esto que has presentado. Bueno, que podamos de ahí, la invitación es sobre todo a todos quienes nos están acompañando, que puedan también dejar sus inquietudes, comentarios, podamos retomar parte de las ideas que van a estar presentes en la presentación de cada una. Así que gracias, gracias Andrés por esta primera presentación. Y bueno, y ahora seguimos con Carol. Voy a presentarte, Carol, si me lo permites. Carol es psicóloga dedicada a estudios críticos sobre género, sexualidades y violencia. Es productora en gestión de espacios de disidencia sexual y contraculturales. Se ha orientado a la creación de material crítico y porno terrorista, desde obras teatrales, performance y también en el nicho audiovisual, ¿no es cierto? Ha trabajado e integrado diferentes espacios creativos y reflexivos, destacando el FAE, donde también está Andrés, el Festival de Arte Erótico de Chile, hasta el año 2019, ¿no? En la actualidad codirige y produce Sexo Químico, producciones desde Chile, junto a Camilo Saavedra, y es productora de la película Travesía Travesti, dirigida por Nicolás Videla. También es parte de AEFES, del Festival Internacional de las Artes Eróticas de Medellín. Carol viene llegando de allá, de hecho, hace poquito. La compañía Locas Putas y Brillante, que es una compañía de teatro, activismo y performance, y también integra el equipo de estudio sobre crisis de los cuidados, que es un proyecto COVID de la ANIT, tan contingente actualmente. Gracias, Carol. Tu turno. Oye, gracias por la presentación. Estoy feliz de ser parte también del Festival Excéntrico. Eh, Antes de empezar con Andrés para que me ayude con el video, me gustaría decir que es hermoso encontrarse esas complicidades de que varios de los materiales que mostró Andrés he estado ahí metiendo el cuerpo, la lengua, las manos, todo. Así que feliz de esas complicidades. Me gustaría que mostráramos primero el video, Andrés, si me ayudas en eso. I feel confident to release whatever I have to release. I see. Bueno, más adelante hablaré un poco de por qué elegí esta pieza y por qué esos minutos, pero me gustaría como hacer como mi encuentro como con respecto a la pornografía y quizás sin antes entender que me estaba acercando a la imagen de la pornografía desde mi quehacer como producción o como psicóloga, ¿no? Desde mi quehacer como partí en el FAE, del cual ya no soy miembro, pero partí en el FAE, y entender que habían otros lenguajes posibles con respecto a las discusiones como
en torno al cuerpo, a las prácticas sexuales, a lo político que esto también refiere, ¿no? Como que es un espacio sumamente político y sumamente necesario que también sea público, ¿sí? Me di cuenta de lo necesario que era este tráfico, también a mí me gusta mucho ocupar esa palabra con respecto a mi quehacer, como el tráfico de lenguaje, de discursos, de corporalidades con respecto a la imagen. Me gustaría contar también que dentro del festival que ahora acabo de pasar en Medellín, de la EFES, se llevó un visionado de Excéntrico, en el cual fue mostrado en la calle, y eso tuvo un lugar muy importante, porque casi terminando el festival llegaron los policías y el crimen que se había cometido de que estas imágenes no eran para el orden público, que tiene que también ahí que con una de las críticas más grandes que uno podría, más que críticas, como con uno de los bloqueos más grandes que tiene como la imagen de la pornografía, y cómo hemos tenido que incluso entenderla desde la pospornografía para poder acercarnos a ese lugar político, ¿no? Porque pareciera que la pornografía está vaciada de ese lugar político y crítico. Entonces me parece que este ejercicio que hace Excéntrico de la porno barricada, de los años que lleva también, como que la pornografía también es un lugar crítico, que puede ser un lugar de quehacer, de conocimiento, de reivindicar también un discurso, de las lógicas también, me parece sumamente importante. Así que ahí vamos a ir como desarrollándolo, pero también ahí está. Nico. Gracias, Carol. Yo creo que de hecho, bueno, a propósito de la experiencia de Colombia, ¿no? De Medellín y la muestra pública, ¿no? En la calle, en Gallery Divas de pornografía, lo que ocurre ahí con el control del espacio visual, de lo que puede ser visto y lo que no, nos remite justamente, yo creo que a una como de las claves del encuentro entre la crítica y la pornografía, ¿no? De hecho, uno puede volver justamente esto lo hablábamos en algunas reuniones preparatorias de este conversatorio, ¿no? O sea, la idea de que lo pornográfico, antes que definirse como concepto, ¿no? En relación a un objeto en particular que podríamos identificar como un objeto sexualmente explícito, representado pictóricamente, literariamente, etcétera, o en otros lenguajes, idiomas, ¿no? Formas de representación, remite más bien al control sobre lo que puede ser visto y lo que no. ¿Y qué espacios también están abiertos para eso? Porque, por ejemplo, y con esto para que seguimos avanzando con los otros compañeros, pero el hecho que se haya mostrado como en la calle, y no en cualquier calle, la calle que aloja de Arte Gallery Divas es una calle como podríamos nombrar de Barrio Rojo, ¿no? Que no es el museo de arte contemporáneo, que quizás podría alojar este material, o una sala porno donde estaba simplemente relegado. Entonces creo que también hay una discusión con respecto a la obra, pero también desde donde uno puede, como el dispositivo que lo aloja, ¿no? Como que eso sería también interesante poder desarrollar. Gracias, Carol. Bueno, vamos a continuar con Paula. Hola, Paula. Paula Vidal es fundadora y directora creativa de la muestra. Nosotros fuimos los primeros cómplices con los que partimos esto el 2019, pero de mucho tiempo atrás, de nuestra experiencia en otro festival de cine, donde ya hacíamos muestras de posporno por ahí por el año 2008, 2009. Paula Vidal es arquitecta y es directora de arte audiovisual, tiene un máster en escenografía y diseño de espacios expositivos por la ID de Madrid, y desde el año 2008 hasta la fecha ha participado en diversos proyectos cinematográficos y publicitarios como directora de arte, diseñadora de producción, ambientadora y vestuarista. Fue directora de arte del Festival Cine B desde sus inicios hasta el 2015 y es encargada de arte y comunicaciones de Factoría Spectra. Ha sido académica de la Escuela de Cine de Chile y de la Universidad de las Américas, impartiendo diversos cursos relacionados con la dirección de arte audiovisual, y es cofundadora de la oficina de comunicación visual My Litter. Actualmente reside en Barcelona. Por allá ya son las 9, 10, 11, 12, son como la 1:30 de la mañana. Sí, estoy madrugando o trasnochando. Gracias, Paula, por conectarte. Y bueno, y hay que decirlo también, es una entusiasta, asiste metodológicamente, ¿no? A diversos festivales, cuyas apreciaciones comparte en su sitio web personal, deborafilms.com. Paula. Ay, hola, ¿qué tal?
Bueno, nunca sé muy bien cómo empezar a hablar. Por lo general siempre estoy detrás de las cámaras y no delante, entonces me es un poco, me pongo nerviosa y se me traba la lengua, pero intentaré que esta vez no pase. Eh, Andrés va a mostrar ahora como parte introductorio, ¿no? Un pequeño clip de 2 cortos que elegí para introducir cuál es mi búsqueda o cuál es mi visión sobre la pornografía crítica. Andrés, si es posible. Bueno, mi visión o mi inquietud acerca del porno o cómo relaciono el tema de crítica y porno está, en mi caso viene desde lo cinematográfico, ¿no? Entender de que el porno como una categoría o como es un género más del cine y por lo mismo buscar más allá de la performance una carga simbólica y de autor, ¿no? En las películas que tengan una carga sexual explícita. Para mí, las películas pornográficas, es que no me gusta decirle pornográfico, porque pienso que digamos, las escenas explícitas sexuales pueden ser perfectamente categorizadas de otra manera, no necesariamente obscenas, o sí, pero entendiendo que las personas que están detrás y las que crean estas películas perfectamente pueden tener una visión y un discurso simbólico que le entregue mayor contenido más que el performance, que es el clásico del porno mainstream. Por ahí va mi idea. Gracias, Paula. Yo creo que hay un debate ahí súper interesante respecto a cómo la idea o la exploración de una pornografía a otra, ¿no? No solamente se juega en construir un contenido que entonces justifique la posibilidad de circulación de imágenes sexualmente explícitas porque tiene un mensaje, porque le da un contexto, sino que también hay una exploración heterodoxa en el orden estético también, ¿no? Del trabajo de imágenes, ¿no? O sea, y ahí hay un potencial súper interesante desde el ámbito de lo cinematográfico, ¿no? Más allá, insisto, como de las regulaciones, de cómo ocuparlas, porque esa es una manera de pensarlo, ¿no? O sea, de en el fondo abordar políticamente las imágenes sexualmente explícitas para hablar de otras cosas, para hablar del colonialismo, de la racialización de los cuerpos, del mercado del deseo, de montones de cosas que podríamos como problematizar a propósito de lo sexual explícito, pero también hay una manera, y yo creo que como un poco también se muestra muy bien en los ejemplos que tú mostraste, ¿no? Hay una experimentación incluso técnica audiovisual que es súper interesante y también como dado el orden moral con el cual se evalúan muchas veces las imágenes, sobre todo considerando el contexto chileno en particular, yo creo que es algo a lo que al menos yo podría referirme más que otros contextos, cómo se califican las imágenes. O sea, ya cuando aparece lo genital, por ejemplo, se asume que eso es pornográfico y no puede ser otra cosa, ¿no? Entonces también hay un uso ahí de lo pornográfico para una censura sobre ciertas imágenes independientes del tratamiento estético, técnico, cinematográfico que se y haga. discursivo también, claro. Claro. Gracias, Paula, por ese aporte. Bueno, para continuar la ronda, porque van saliendo muchas ideas, ¿no? De hecho, bueno, se me olvidó mencionarlo al inicio, ¿no? Pero justamente algo que
discutimos como equipo para este primer conversatorio fue no clausurar una idea de la crítica y la pornografía, como traer este conversatorio para resolver la pregunta y decir, bueno, esto es la pornografía crítica, sino más bien ir viendo justamente a partir de distintas experiencias. O sea, Carol puede comentar qué es lo que ocurre cuando las imágenes salen al espacio público, o Andrés cuando justamente hace un trabajo desde la cámara en el registro de múltiples espacios de intervención política sexual, o la intervención en los diversos discursos estéticos que acaba de presentar como Paula. Hay distintas maneras de concebirlo y eso también creo que es importante precisarlo, ¿no? Como que no buscamos dar una respuesta única, sino justamente como disparar y difractar de alguna manera también, ¿no? No de reflexionar para responder la pregunta en sí misma, sino como para abrir posibilidades diversas de entender la idea de la crítica y la pornografía. Así que continuando con esa difracción, ahora voy a presentar a Marcia Rabanal. Marcia es semi-cyborg, medio insecta, desmontando feminismos y psicoanálisis. Es autodidacta desde que se instaló en la curiosidad sexual y política, pero también psicóloga por la PUCB y maestra en estudios feministas por la Universidad Autónoma de México. Marcia realizó investigación en torno al discurso sexual feminista justamente en México, ¿no? Donde también estudió en el círculo psicoanalítico y conspiró disidencias con múltiples otros insectes. Es bailarina de danzas clásicas de la India también, muy importante decirlo, y es cofundadora de instancias culturales, políticas y ocupas en Valparaíso, con amplia trayectoria en educación y docencia. Hemos trabajado juntos, de hecho, con Marcia en el espacio político de la educación sexual, tanto en instituciones, la danza y en espacios autogestivos, ¿no? Es tallerista e investigadora en sexualidades y feministas y actualmente integra el colectivo Inconsciente Sexualidad y Feminismo de la PUCB, escribiendo y trabajando en la preparación de su investigación doctoral. Marcia. Hola a todos. Bueno, ya que este es el mood, vamos a partir con el videito que yo quería compartir. Andrés, si podéis compartirlo, te agradezco mucho. Ya, esta era un extracto final de Fisting Club. Como decía el Nico al principio, es una parodia, pero a la vez aporta un contenido súper interesante en torno a prácticas sexuales, y lo escogí justo por eso, justamente por eso, porque cuando he hablado de fisting con gente, con amigas en general, siempre se señala como una práctica muy grotesca, y es una palabra que aparece bastante, como algo que no haría, algo que te da cosa, que no sé qué. Y es en torno a esta idea que también para mí es importante pensar esta cuestión de la crítica. Mi acercamiento a excéntrico, y en particular también al ámbito de lo post-pornográfico, de la pornografía crítica, viene de mi relación con una pregunta importante que es el lugar de la sexualidad en nuestros discursos y narrativas políticas, específicamente en los feminismos, como contaba el chino al principio. Y claro, es una pregunta que no es casual, sino que toca directamente mi subjetividad, las formas en que yo me he ido desenvolviendo en mi vivencia sexual desde muy niña, siempre en la búsqueda del placer, un poco censurada también desde chica por las maneras en que yo vivía mi sexualidad. Eso me llevó en primera instancia a los feminismos. Y luego me encontré con que, bueno, estudié en un colegio católico, y luego me encontré con que los feminismos se replicaban muchas de las narrativas súper conservadoras en torno a lo sexual. Eso fue lo que estuve investigando en México. Y claro, desde ahí también se me hizo importante pensar el concepto de la crítica en la pornografía, y lo entiendo yo, y es lo que más o menos quiero compartirles. Lo entiendo no como una acción de criticar algo en el sentido de decir lo mal que está algo, enjuiciar una práctica particular, decir esta práctica está mal porque no sé, porque podría ser más revolucionaria, o porque le falta algo, o porque es una práctica política de dominación, en fin,
no se trata de enjuiciar una práctica particular, sino que la crítica la entiendo, y esto no lo digo yo, como que sigo a Butler y a Foucault en esto, lo entiendo como el ejercicio práctico de mirar sobre una misma. Y ahí eso fue como lo que en principio me lleva a investigar el discurso sexual en los feminismos, porque también quería investigar un poco, me quería investigar a mí también. Y ahí me voy encontrando con que se han ido construyendo o rearmando las narrativas sexuales a la luz de otro nuevo discurso más progresista, más abierto, se supone, pero que también ha ido normando un poco cómo se debe vivir la sexualidad. Y la crítica justamente la entiendo como una interrogación, o es lo que me ha hecho sentido de lo que he entendido de la crítica, lo que plantea el Nico en algún momento. Es una interrogación sobre la propia práctica, sobre la propia vivencia, y que siguiendo a estas autoras que le comentaba recién, van orientadas a responderse por una pregunta que es muy grande, pero quizás no tanto, que es cómo evadir la posibilidad de ser gobernadas, ¿ya? Y claro, no en el sentido de oponerse a un gobierno, sino que en el sentido, o unas formas de gobernanza particulares, sino que en el sentido de estar en permanente cuestionamiento, interrogando todos los mandatos que hay, y en lo particular a mí me interesa el mandato en torno a lo sexual. De Fisting Club, o al menos esta cuestión se me hizo bien explícito el extracto que les compartí, porque claro, la performer al final muestran su puño en alto, que justo también me remite a la idea de la barricada, a la idea de lo contestatario un poco, a través de una práctica que es abyecta, que es vista como algo grotesco, algo feo, algo malo, algo que yo no haría, qué terrible, y lo toman, ironizan con eso, y luego levantan el puño, y me parece interesante como un territorio de, bueno, justo también los conversatorios tienen este fin, ser un territorio de disputa de estos lugares, de estas narrativas hegemónicas, podríamos decir, en torno a lo sexual. Y volviendo a esta idea de la interrogación, también implica para mí preguntarme sobre mi propia práctica sexual, sobre mi propia vivencia sexual, y las maneras en que el cuerpo se ha moldeado también para vivir el placer de ciertas formas. Por ejemplo, el fisting, vuelvo a esto, es como esta idea de lo que no te daría placer, las partes del cuerpo que están orientadas al placer y las partes que no. Las formas sexuales que son posibles de producir como pornografía y lo que no. Todo eso son interrogantes que yo siento que en lo crítico en la pornografía da cuenta de también ir preguntando qué es lo que podemos mostrar, cómo se puede mostrar, pero eso también de la mano con qué es lo que nos orienta al placer y cómo nos orientamos nosotras mismas al placer, a disfrutar. ¿Cuáles son los mandatos que admitimos para relacionarnos? Digo, muy al voleo la cuestión de la heteronorma, la mononorma, pero no es solo eso es como lo que ya tenemos más establecido en el discurso progre, pero hay otras cuestiones también ahí. Y sentía que claro, pues, quería compartirles esto desde el videíto que proyectamos, pero también desde esta experiencia personal de interrogación sobre cómo he vivido históricamente mi sexualidad, cómo he encontrado que he ido transitando desde normativas religiosas a normativas feministas, pero la importancia de pensar la crítica en la pornografía como una interpelación a nosotras mismas, a mirar nuestra propia sexualidad, nuestras propias vivencias del placer. Eso. Gracias, Marcia. Me hace pensar, de hecho hace muy poquito estaba viendo una conferencia, ya voy a compartir el nombre porque ahora no lo tengo así fresco en mi cabeza, pero es de una psicóloga social australiana que hace un análisis de la agresión sexual en video, lo que ella llama como pornografía mainstream, hetero mainstream de hecho le llaman, ¿no? En Australia, y hace toda una discusión
con Alan McKee, que es otro investigador en medios sexualmente explícitos de Australia, y cómo hay todo un debate ahí súper interesante como de qué es cómo se pueden leer las imágenes, ¿no? Las imágenes pornográficas. Si las imágenes, según lo que representan, serían esencialmente agresiones por lo que muestran, por el tipo de prácticas que muestran, o dejan de serlo cuando hay un consentimiento explícito de las personas que participan en esas prácticas. En definitiva, hay como toda una discusión ahí que es súper interesante, ¿no? Y que de hecho es una discusión que nos remite incluso a discusiones tempranas en las guerras del sexo de los feminismos, ¿no? Como sobre justamente, ¿no? O sea, cómo ciertas representaciones no son concebidas como posibilidades de vida o práctica sexual desde ciertos feminismos, específicamente ciertas como interpretaciones más de feminismos radicales, ¿no? De que habría una constitución agresiva en la misma imagen pornográfica que haría inconveniente su circulación, ¿no? Y muchas veces lo que hay ahí también hay todo un debate respecto a qué es lo que es la agresión, ¿no? Si la interpretación que hacemos de eso como agresivo es lo que instala esa lectura como un alfabeto para leer las imágenes, o si en el fondo podemos leer las imágenes de otros modos, por lo que representan, por lo que se hace con esas imágenes, por cómo se utilizan en nuestras propias prácticas políticas, ¿no? Y es súper interesante ahí, ¿no? Como un poco desviándonos de una suerte de esencialismo visual, que diría que las imágenes son lo que decía los feminismos, las interpretaciones de ciertos feminismos radicales, ¿no? En algún minuto, o sea, la pornografía es la teoría y la violación es la práctica, es como si hubiese una, ¿no es cierto?, como una coincidencia entre lo que se muestra en una imagen y luego lo que se hace en la vida cotidiana, ¿no? Como si no hubiese mediación, no hubiese interpretación o no hubiese posibilidad de problematizar o pensar en esa circulación de las imágenes de otros modos o con usos que incluso desborden, excedan los propósitos con los que fueron creadas, ¿no? Y bueno, y por cierto, la pornografía es un objeto sumamente importante de debate dentro de los feminismos, y yo creo que es muy urgente también como pensarlo en función de cómo también se han ido instalando, ¿no? Como ciertos discursos hegemónicos feministas también, que no necesariamente siempre interpretan la pornografía en la crítica tal como la hemos estado como un poco compartiendo, haciéndola circular acá, ¿no? Por cierto que yo creo que es un tema súper interesante de debatir. Claro, en ese sentido, una pequeña cosita que me gustaría agregar, siento que, o a lo que a mí me hace sentido en torno a lo crítico, no tiene que ver necesariamente, o quizás no tan solo con cuestionar o enjuiciar el porno mainstream, sino también ir pensando en cómo otras formas de porno, como dice el Nico, pueden darnos otros marcos de lectura también de la experiencia sexual. Otras formas de leer la vivencia sexual de cada uno, pero también de cada una en relación con este material audiovisual que está disponible no solo en video, sí, ahí también hay un tema, que es cómo es que hemos admitido y entendido lo pornográfico, sino que también claro, no sé, en la performance, en la manera en que uno se acerca a ver pornografía, en las experiencias más disruptivas, en fin. Finalmente yo creo que lo crítico, insisto con esto, no es como para mí ir en contra de algo necesariamente, o no solo eso, sino que también ir produciendo, incluso colectivamente, nuevas formas de lectura en torno a lo sexual y lo pornográfico. Gracias, Marcia. Bueno, me toca cerrar en esta ronda, ¿no? Como para abrir un poquito también el espacio. De hecho, por ahí ya había una pregunta en el chat, para que podamos avanzar a eso también. Voy a tomarme unos minutos para también contribuir a esta discusión que hemos tenido hasta ahora, o más bien esta ronda como de ideas para hacer circular y conversar. Y para eso voy a compartir un extracto de un cortometraje. Es un cortometraje que estuvo en la inauguración de Excéntrico, la última edición, la segunda edición. Es un corto producido en España, en Barcelona, que se llama Do It Yourself Sex. O sea, hacer el sexo por un emisme, ¿no? Pero que también el do it yourself es una suerte de categoría de producción pornográfica, ¿no? Como porno casero hecho así, con lo que uno encuentra, ¿no? Y es un corto que además, bueno,
A propósito de algunos participantes que están acá acompañándonos, también lo mostramos en otro espacio luego de la muestra Excéntrico. Bueno, fue de hecho, en realidad, una van premier que hicimos con la EdSex, que algunos están aquí. Voy a mostrar un extracto entonces de esto. Ahí sí, compartir Oye, sonido. por mientras, Nico, ¿te late que yo te presente? Porque nadie te presentó. Dale, Nicolás gracias. Rivas es el fundador y director de programación de la muestra, también. Trabaja como investigador promiscuo y obrero cultural precarizado. Ha realizado estudios autónomos y formación autodidacta en teorías y epistemologías feministas. Licenciado en psicología por la PUCB, maestro en investigación educacional por la Universidad de Barcelona. En 2008 fundó Contrafoco, que es una plataforma interdisciplinaria de estudios visuales, y desde el 2009 integra el colectivo Hecho en Género. Posee 10 años de trabajo ininterrumpido en educación sexual como consultor independiente e integrante del programa Pasaje de la Universidad de Chile. Dirigió la sección de postpornografía en el Festival Internacional CineB entre 2011 y 2015. Actualmente reside entre Chile y Francia, conduciendo investigación doctoral sobre educación sexual y pornografía. Ahora sí. Gracias, Marcia. Bueno, aquí vamos. En mi búsqueda de personas que trabajan en la industria para que me den ideas para la película, encuentro a dos performers. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a follar? Quizás creas que fue así. Silvia Rubí y Silva. Silvia ha sido la directora artística del Salón Erótico de Barcelona y ambos han actuado juntos. En lo primero que hay que pensar para hacer una película porno es... Bueno, para empezar a hacer una peli porno ética y feminista, yo creo que el principio del todo tendrá que ser pues el guión, ¿no? Entonces ya en un guión donde tenga que ver que los dos personajes sean fuertes, que no fuertes en un sentido de que no haya un rol de poder, ¿no? Que normalmente en el porno mainstream suele ser el hombre el que tiene este rol de poder y la mujer es un poco más, está sometida. A menos que vayas a hacer el BDSM, que eso ya sería otro tema, la verdad. Pero digamos que vamos a hacer que vais a hacer una peli porno feminista y ética. Tiramos por un buen guión, hacéis un guión que esté guay y luego ya os vais al equipo humano. Haciendo una historia que, bueno, podéis representar lo que os dé la gana siempre y cuando aviséis y lo demostréis de una forma que no hiera ni sensibilidades, ni colectivos, ni grupos de personas, básicamente. Pero, ¿qué escribo? A mí cada día me apetece algo distinto. Quise mostrar este extracto de Do It Yourself Sex porque, bueno, nos permite hablar de varias cosas, ¿no? Yo no estoy completamente de acuerdo en realidad con lo que dicen, de partida tengo que decir eso, no completamente, ¿no? No estoy seguro si se pueden hacer imágenes que no hieran susceptibilidades, tampoco estoy tan seguro, la verdad, de cuáles son las lecturas, implicancias y normas que no sé si estoy tan convencido, que se han levantado sobre lo que puede ser una pornografía ética o una pornografía feminista, y de hecho mi propio recorrido tiene que ver con interrogaciones sobre estas ideas, ¿no? Marcia solidariamente me presentaba, yo llevo ya 10 años trabajando en educación sexual y también llevo coincidentemente 10 años trabajando en programación de festivales, de secciones, de muestras, de pornografías críticas, alternativas, postporno, y de hecho durante muchos años fueron dos trabajos en paralelo que nunca conecté. Y se me empezaron a conectar por los signos, digamos, que uno se va encontrando en ese recorrido, ¿no? Por una parte, en el trabajo con escuelas, para precisar que mi trabajo en educación sexual se ha desenvuelto sobre todo allí. En el trabajo en escuelas empezaba a aparecer, desde mi propia experiencia, en la voz de docentes con los que trabajaba, esta idea de, mira, sí, tenemos que hacer planes, formación, metodología didáctica sobre educación sexual, pero mira, la verdad es que estamos como llegando tarde, en realidad les cabres ya están aprendiendo de otros lados, y uno devuelve la pregunta, bueno, pero ¿de dónde se construyen esos aprendizajes? Mira, sí, es que ahora con el acceso al internet, te dicen, ¿no? Y sobre todo con el porno. Entonces decís como, bueno, entonces si como docentes reconoces que están aprendiendo desde el porno, traigamos el porno a la escuela, hablemos de pornografía en la escuela. Integremos la pornografía como un tema
de reflexión pedagógica y de diseño didáctico para trabajar en la educación sexual, sobre todo si se le posiciona y se le identifica como un adversario pedagógico de la educación sexual escolar. Pero eso resulta imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso implica, por una parte, como poner un tema delicado para el cual no hay como orientaciones claras, por una parte, ¿no? En términos de las implicancias que tiene mostrar imágenes sexualmente explícitas, sobre todo porque se imagina mucho sobre eso, pero además hay un contexto regulatorio concreto que lo hace muy difícil. Y ahí me puedo referir particularmente a el modo en que es definida la pornografía en nuestro Código Penal, pero también en el modo en que es definida la pornografía en la Ley de Calificación Cinematográfica chilena, un objeto con el que obsesivamente estoy, como siempre, dándole vueltas, ¿no? Una ley que se promulga el año 2003, se celebra esa promulgación como una superación de la censura que operó durante muchos años en Chile, ¿no? Pero que en rigor con la ley sigue operando. La ley, si ustedes la revisan, hace una definición moral de la pornografía como imágenes groseras, como justamente imágenes obscenas y representaciones groseras de la sexualidad. Esos son los términos en los cuales la ley define lo pornográfico. Pero además, cuando uno revisa la ley establece que toda imagen que pueda ser exhibida en muestras públicas tiene que ser calificada previamente, esa es la función de la ley, y toda calificación que desemboque en identificar un contenido como pornográfico, lo limita a su exhibición solo en salas, ¿no es cierto?, las que llamamos salas de adultos, salas con funciones especiales, salas que están autorizadas por los municipios para exhibir películas calificadas como pornográficas. Y la regulación de esas salas, cómo pueden operar, también es una regulación arquitectónica. Aquí nos acercamos a algo que ya decía Carol antes a propósito de las políticas sexuales y espaciales que se juegan en la pornografía, porque, entre otras cosas, y esto es una de las cuestiones que me interesa, parte de las cosas que dice la ley es que las salas de cine porno tienen que tener una distancia mínima de las escuelas para poder obtener sus licencias para funcionar. Es decir, lo dice explícitamente, no pueden estar a más de 500 metros de distancia de establecimientos educacionales. Entonces, es muy interesante, y esa es una de las cosas que a mí me acerca y me interesa de la pornografía. No solo el espacio del festival es un espacio súper interesante de la muestra que llevamos adelante, porque implica, por una parte, ponernos a ver, como lo hacemos aquí, pero también en las salas de cine, ponernos a ver representaciones, obras audiovisuales que tratan con lo sexual explícito, y poder hacerlo, vamos a decir así grandes comillas, públicamente, de manera que podamos debatir y desprivatizar el consumo de pornografía, poder debatir sobre qué nos pasa con las imágenes, qué nos evoca, como todas estas conversaciones que estamos teniendo acá, como también poder tenerlas en el transcurso de una función, pero al mismo tiempo poder problematizar, y eso es lo que a mí me parece más interesante en el fondo, cuáles son los usos de lo pornográfico en nuestra sociedad, ¿no? Cómo lo pornográfico muchas veces se usa justamente para restablecer los límites de qué es lo que puede ser visto y lo que no. Incluso en ciertos discursos progresistas, esto es algo que decía Marci, yo me identifico mucho también, y en el campo en particular de la educación sexual se ha ido haciendo circular esta consigna de si a tu hijo lo educa el porno, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿y no será que la pornografía sí podría ser leída de una manera crítica? ¿No sí podría ser algo de lo cual aprendemos? No podría ser más que un adversario pedagógico, un colaborador para justamente desafiar la desexualización escolar. No podríamos imaginar la pornografía, más allá de que sean imágenes sexualmente explícitas que vamos a utilizar transgrediendo el Código Penal en la sala de clase, la pornografía, como incluso, esto es bien interesante, hay ejemplos de cómo profes, por ejemplo, se les alega que hacen intervenciones pornográficas en las escuelas porque muestran imágenes de anatomía del cuerpo humano, digamos, representaciones de dibujo. Entonces es interesante ahí también cómo la lectura de lo pornográfico no es unánime, sino que también hay usos de lo pornográfico para justamente reinscribir límites morales en distintos espacios, y en particular lo que ahí me interesa mucho a mí son justamente los espacios educativos, ¿no? Que justamente todos estos discursos, ¿no?, que separan educación sexual y pornografía, lo que terminan separando es la posibilidad de imaginar una educación sexual justamente a favor de la justicia erótica, ¿no?, de la posibilidad de radicalizar las potencias políticas, las políticas del placer en la educación sexual, ¿no?
Por tanto, una de las cosas en las que yo estoy justamente tratando de desplegar, de pensar un poco esta idea de la crítica, es de la posibilidad de pensar las políticas pedagógicas de la pornografía, pero también poder pensar de alguna manera cómo lo pedagógico podría devenir un poco más pornográfico, ¿no? Los tráficos cruzados entre ambos territorios de acción, de incidencia, de activismo, etc. Pienso que de alguna manera también lo que hacemos en Excéntrico tiene un componente pedagógico en ese sentido, ¿no? Poder poner a circular imágenes para poder gatillar conversaciones y reflexionar sobre estos asuntos colectivamente, ¿no? Eso de mi lado. Creo que me extendí un poquito más del tiempo, ya son las 9:15 y estamos ya cumpliendo una hora en rigor desde que empezamos con nuestro atraso de 10 minutos. Así que nada, bueno, dejamos abierto el espacio para quienes quieran plantear preguntas, inquietudes, comentarios. Ya había una pregunta en el chat, si no me equivoco, dirigida a Andrés, pero también si desea, bueno, la dejó Richard de Caos. Aprovecho de saludar a Richard, que es un amiguito de Excéntricos desde su primera edición. Oye, Nico, la convocatoria. Sí, lo sé. Bueno, Paula lo adelantó. Luego de esta ronda de conversación, a partir de sus preguntas, no lo habíamos de hecho anticipado al inicio, y gracias por darlo, Paula, vamos a cerrar el conversatorio con el lanzamiento de la convocatoria Excéntricos de este año 2021 para la edición del 2022. Cuando hablo de la convocatoria nos referimos a la convocatoria del nuevo porno chileno. Es una sección que inauguramos este año en rigor, ¿no? Porque la segunda edición de Excéntrico fue este año 2021 en enero, y estaríamos ya avanzando a la tercera edición en enero del 2022, y para esa tercera edición vamos a tener una ventana nuevamente de obras seleccionadas de producciones chilenas, de pornografías críticas, excéntricas, que se alineen un poco con la idea de lo que nosotros hemos denominado como porno barricada. Les vamos a mostrar un poquito el reel y la difusión que iniciamos hoy de esa convocatoria, antes de despedirnos y de cerrar, y les vamos a mostrar un poquito también la web donde están los espacios para poder hacer sus envíos. ¿Les parece si voy a aprovechar de leer una pregunta que llegó al chat, ¿no? Es una pregunta teledirigida a Andrés. Dice: hola, quisiera preguntar a Andrés, ¿qué reacciones ha sentido o visto de parte de la gente cuando ha grabado intervenciones porno en espacios públicos? Lo que pasa es que siempre es consensuado, como o me pidió el artista que registrara ese evento, o muchos registros se hicieron en FAE, donde estaba conversado que se iba a registrar y donde se evita precisamente que salga el público, por ejemplo. Se trata de que salgan solo los performers o personas que aparecieron, que deciden libremente aparecer en el video. Aunque si se incluye público, tratamos de que no sea como con escenas explícitas. Siempre está ese cuidado. Y depende del proyecto. En la calle, por ejemplo, es súper libre, uno puede grabar lo que quiera, entonces no. A veces hay gente que se molesta, por ejemplo, en ciertas manifestaciones, porque también he estado como en manifestaciones, como con el tema de la privacidad y eso, pero se evita igual, continuo. Siempre uno pone el ojo en lo que está pasando, en el performer, en la acción. De hecho, quería comentar, me quedo dando vueltas eso del video que mostraste, Nico, que hablaba como de no herir susceptibilidades. Y creo que mi trabajo, de muchos de los artistas con los que trabajo, se trata precisamente de lo contrario, como de apelar a ese espacio sensible que de alguna manera espejea al espectador, ¿cachai? En sus concepciones como de la moralidad, de lo que está permitido. Por ejemplo, lo que nos ha pasado con la exhibición del cuerpo, o sea, en este país tenemos demasiado tema con el cuerpo, como decías tú también con la educación sexual. Y acá salimos hasta en el diario por haber salido en pelota unos segundos en Plaza Dignidad, y cuando este mismo material lo tuve que presentar para exhibirse en Alemania, me dijeron, por favor, escribe un texto donde explique el contexto de tu país, de qué les pasa con el desnudo, porque tú me muestras esto acá y no me pasa nada. Entonces, creo que escandalizar es la base de mi trabajo, eso. Interesante, porque está súper conectado, yo creo, a la pregunta que viene, ¿no? A propósito de las susceptibilidades. Felipe Montesilla nos pregunta, bueno, es una pregunta a Carol en particular, pero yo creo que también es una pregunta abierta a todos, ¿no? Dice:
Junto con agradecer por el espacio, me gustaría consultar por la muestra en la vía pública que mencionaba Carol, dice la segunda persona, Carol Mocri. ¿Cómo ven ahí el tema del consentimiento? ¿Qué sucede con las niñas? ¿Qué sucede con personas que tienen traumas con el sexo y la sexualidad? ¿Cómo ven ustedes la presentación y performance sexual en la vía pública? Oye, me agradezco la pregunta porque me abre mucho espacio y me voy a explayar unos segundos entendiendo la conversación que nosotros como equipo teníamos anterior, como nosotros también concebíamos la pornografía dentro de nuestras vidas, ¿no? Yo soy mamá, tengo hijes y era un tema también, cómo hablamos de pornografía con respecto a nuestros hijes, cuál es el momento de decir este es el momento, este no es el momento, y uno se cuestiona todos esos lugares también. En Medellín, como les contaba, es un espacio que es una galería de arte que está ubicada en un barrio rojo, ¿sí? Entendiéndolo así, es un barrio que hay trabajadoras sexuales, travesti y trans, marginal, es un barrio marginal, no es un barrio turístico. Sin embargo, ahí se expuso, está funcionando esta galería de arte que se llama Divas. Lo que nosotros quisimos hacer es, montamos un proyector y pedimos autorización a la comunidad, que a mí me parece muy importante ese lugar, no invadimos un espacio, le contamos de qué iba la curatoría y lo montamos en la pared al frente de Divas, que es en un motel donde trabajan las compañeras. Iba todo muy bien, quiero contar la experiencia primero, hasta que justo como en The Fact de Fascist, de la basura, llegan los tombos, ¿no? Llega la policía y que fue maravilloso porque mientras la basura hacía toda su performance en el audiovisual, estaba lleno de tombos. Pasa algo, claro, que uno viene a esas preguntas, ¿cómo podemos proteger a los niños, etcétera? Pero resulta que en ese sentido de tener que proteger frente a algo, yo creo que hay una discusión que se tiene que abrir, ¿no? Como me parece importante tomar la palabra del obsceno, como que en algún momento también quizás la pornografía es criticada, o sea, como es negada por su lugar con lo obsceno. Y lo obsceno tiene que ver necesariamente con lo que éticamente, moralmente está predispuesto según unas normas que nos rigen también, ¿no? Como la pornografía, sacado del contexto de lo pornográfico, puede ser mostrado, ¿no? Como podemos ver publicidad, y vimos eternamente nuestra generación de publicidad de mujeres con la cerveza, con la Báltica, pegada en, no sé, en los espacios de los mecánicos, en todo el espacio, y eso no era pornográfico porque estaba regularizado también por un lugar del quién tiene acceso a ese espacio, ¿no? Y evidentemente una heteronorma también, un lugar patriarcal, ha hecho abuso de ese espacio, ¿no? ¿Por qué los niños no pueden tener acceso al conocimiento de una sexualidad, ¿no? De prácticas, etcétera? Como evidentemente hay un lugar, ¿no? Uno va entregando información. Y eso, por eso también yo decía como hemos tenido que necesariamente hablar de post-porno, como para politizar un lugar que la pornografía también lo puede tener. O sea, lo que dice el Nico y la Marcia con respecto a la pornografía también es un espacio de educación. Puede serlo. Lo que pasa es que tenemos tan metido de que la pornografía necesariamente es un espacio que disrupte, que es obsceno, que va contra las normas éticas, morales, que es para un espacio privado, que no es público. Bueno, o sea, pienso cuando veíamos escenas que no eran necesariamente porno, pero quizá eran eróticas y estábamos al lado de la mamá o del papá y nos pasaba algo a todos, es como no podemos ver este espacio en común. Me parece que ahí hay un ejercicio político necesario, como cuáles son los espacios comunes. Y creo que la muestra como de excéntrico en la calle fue un espacio de resistencia absoluta, pero también fue un espacio de que habíamos 100 personas viendo porno desde un lugar en común, ¿no? Desde un lugar en común con respecto al territorio, con respecto a los discursos, con respecto a las corporalidades. Creo que es una discusión, como decía el Nico al principio del conversatorio, no sé si vamos a entregar respuestas con respecto a las críticas posibles, del lugar crítico posible de la pornografía, pero sí creo que es un espacio necesario para empezar a hablar sobre esos espacios posibles, y que no sea solamente relegado como a un espacio íntimo, sino que un espacio público, político, aunque lo íntimo, como decían las feministas hace mucho tiempo, lo íntimo también es político, ¿no? Y por lo mismo yo creo que esos espacios tienen que abrirse. No sé si vamos a expandir la respuesta, pero porque tampoco tengo yo la respuesta de cómo ir haciéndolo, pero sí siento que es necesario, ¿sí? Y con esto quiero tomar el tema de la convocatoria, como es muy necesario como que
también en estos territorios, la convocatoria nacional de la industria nacional, no sé si me gusta llamarlo industria, ¿no? Pero como, no sé, vi que se conectó Veladona en algún momento, como, perdón, que... con quien yo trabajé en Veladona, son espacios donde se está construyendo. Felipín también está construyendo pornografía chilena, nacional, con un contexto político importante que tiene que ver con nuestro quehacer también. Entonces, se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero por ahí creo que va. A mí solamente me gustaría sumar a tus palabras, Carol, es una pregunta que dispara muchas reflexiones que son súper interesantes, ¿no? Me quiero referir a un punto específico de la pregunta, ¿no? Que es la pregunta por las niñas, ¿no? Las niñas es un gran tema en la pornografía, ¿no? O sea, la pornografía claro. adquiere un estatus penal justamente en relación a la pornografía infantil, en el fondo al uso justamente como de niñas en imágenes sexualmente explícitas, ¿no? Cualquiera sea su uso, o exponerles también a esas imágenes, ¿no? De hecho, por eso yo me remitía también al Código Penal como en la legislación chilena. Ahora, lo interesante es que ese uso de las niñas es un uso político, que establece también es bien interesante, y es un tema súper espinoso, ¿no? Porque... Sí. Nico, perdón que te interrumpa, porque sepa dónde va, y si no sepa dónde va, como dímelo, pero creo que hay un tema en el uso de la imagen, en el uso de corporalidades de niñas con respecto a la exposición de niñas a esta información. O sea, lo voy a contestar desde un lugar muy poco profesional, sino que desde un lugar mucho más íntimo también, ¿no? Como desde mi quehacer maternal. Y algo que ustedes también les compartía, como se me ocurrió ver en Red de Sala como películas nacionales y llegué a una película de Vice y se me ocurrió ver en la cama. Y se me había olvidado que partía como con 10 minutos como de este huevón con la Blanca Levin cogiendo. Y Lolita, mi hija de 5 años, y quiero decirlo, ¿no? Como que se me vino a sentar al lado. Y en algún momento, de como los 3 minutos, me pregunté yo mismo, como, bueno, ¿hasta qué lugar la expongo a esto? Y después me pregunté, ¿a qué la estoy exponiendo? O sea, el contexto seguro de mi espacio, de mi hogar, con la información que le he ido entregando a mi hija, como que en algún momento fue como, mamá, y hay puras fotos, ok, no hay nada más, ¿no? No está la violencia del lenguaje con el que comúnmente creemos que es la sexualidad con respecto a los niños, ¿no? Está esa idea como de esa ingenuidad y ese lugar puro que tienen los niños como si no tuvieran sexualidad, y ahí como nosotros, hay varios psicólogos aquí en el conversatorio, podemos saber que eso no es así, ¿no? Como no existe ese lugar puro de la sexualidad con respecto a los niños como se nos han querido como instalar. Entonces, claro, y yo quería agregar algo con eso igual, Carol, como que siento que, que además los niños, claro, las niñas son la garantía, bueno, se ha dicho hay harta teoría en torno a esto, pero es interesante porque se dice que los niños son garantía del futuro. Nosotros siempre escuchamos, hagámoslo por los niños, o dejémosle un mejor mundo a los niños, está esa idea latente en todas partes. Pero esa garantía de futuro no es, cuando la enunciamos, cuando hablamos de eso, no es la garantía de cualquier futuro. O sea, lo que estamos queriendo mantener para la posterioridad es una forma de vida particular, y esas formas de vida particular son profundamente políticas. Entonces también en eso de remitir constantemente a las niñas como garantía de futuro, lo que estamos queriendo garantizar es un futuro que esté alineado con una perspectiva política del presente también. Entonces, siento que ahí en esa apelación al futuro, en la figura del niño, están las formas sexuales que encontramos válidas para si es que hubiera futuro, que hemos pensado para la posterioridad también. Entonces, claro, es un marco de pensamiento y de acción política que está encarnada en esa figura del niño, que como dice la Carol, no es puro, no es carente o no está exento de la vivencia de la sexualidad también. Claro, y también uno podría decir como del quehacer clínico también, cuenta de nuestros traumas, porque ahí también se nombraba como los problemas que tienen las personas que tienen conflictos sexuales. ¿Cuántos de esos conflictos sexuales también no pasa justamente por este lugar, como de
de no entender que la sexualidad, y ahí se abre una gama, ya no solamente la pornografía, ¿no? Como la sexualidad en sí, ha sido un espacio de conflicto histórico con respecto, como hay cuerpos que son más conflictivos con respecto a la sexualidad, y bueno, nos podemos extender 1000 horas, ¿no? Como, y Nico, ponme la pata, porque yo me voy en esto, ¿no? Pero lo único, y con esto quiero cerrar como con lo que partí al principio, creo que el orden crítico que podemos darle a la pornografía es entender que la pornografía también es un lugar y un quehacer de conocimiento y de práctica, que va más allá de un guión industrializado con respecto a una heteronorma, que ya quizás todos los que estamos acá en este conversatorio podemos tener ese lugar crítico, ¿no? Como ya basta del cam shop, como basta de esos lugares, ¿no? Se escapa. Yo creo que esta reflexión tiene que ir un poco más allá, que tiene que ver incluso como con las gestiones públicas, que es lo que hablabas tú, con las calificaciones, como ya, sabemos, ahora cómo avanzamos, ¿no? ¿Cómo avanzamos? Yo quería, si me permiten, agarrar esta última intervención tuya, Carol, para cerrar esta pregunta y pasar a la siguiente, además, como hacer una respuesta integrada, porque hay otra pregunta más, además, para poder tomar esa última y ir cerrando, ¿no? Yo creo que, no creo, creo que esto lo puedo afirmar en rigor, ¿no? Hay muy poca investigación en Chile sobre niñeces e imágenes sexualmente explícitas, juventudes e imágenes sexualmente explícitas, y en términos muy generales, investigación psicosocial, si se quiere, sobre pornografía, ¿no? Sin embargo, en otros territorios existe mucha investigación, quiero referirme en particular, bueno, al campo que ya tiene más de 40 años de los porn studies, y en particular también al trabajo que hay un foco súper interesante en Australia de investigación sobre jóvenes, niñeces y medios sexualmente explícitos. Y simplemente quería comentar, ¿no?, que una de las... hay una tesis, de hecho, de Susana Spisak, la puedo compartir si quieren, si nos quieres enviar un correo, Felipe, y te interesa algo de esto, felizmente lo comparto, ¿no? Hay tesis que se han desarrollado en países como Suecia, ¿no? Me acuerdo de esta de Susana Spisak, que es muy compartida por las investigaciones sobre audiencias menores de edad en otros lugares, ¿no? Y que en el fondo una de sus conclusiones comunes es que si hay algo que produce un conflicto en términos de la relación entre niñas, jóvenes y imágenes sexualmente explícitas, no son las imágenes sexualmente explícitas, sino es el discurso en torno a ellas. Entonces es el hecho de que se les asuma como un problema, que se les asuma como intrínsecamente agresiva, y que el tono cultural de apartar a las niñas y los jóvenes de esas imágenes es la que construye justamente las imágenes como un problema, no lo que las imágenes en sí mismo tienen, ¿no? Entonces ahí vuelvo a esta idea de cómo poder desafiar espacios pedagógicos precoces sobre pornografía, cómo pensar, por ejemplo, una idea de alfabetización placentera y visual respecto a la pornografía, y no justamente esperar a tener más de 18 años para poder, ¿no?, como poder ver, ¿no?, o poder justamente relacionarme con esas imágenes. Yo creo que también quería rescatar justamente la conversación que tuvimos días atrás, es que muchas de nuestras memorias también de nuestras niñeces, nuestras adolescencias, ¿no? Nos relacionamos tempranamente con imágenes sexualmente explícitas, con imágenes catalogadas como pornográficas, en el secreto del mundo, o al secreto o apartados del ojo adulto, ¿no? Y no necesariamente eso se tradujo en traumas o se tradujo como en agresiones, también hay como prácticas, hay exploraciones, hay múltiples significados y mediaciones de significado con esas imágenes que se producen en nuestras propias relaciones. Yo creo que también ahí hay todo un ejercicio súper intrigante, interesante, pero yo creo que sobre todo la pregunta es muy reveladora de inquietudes que vienen de la falta de conocimiento, de investigación sobre esos espacios. Perdón, Andrés, tú querías decir algo también. Sí, no, un detalle como desde la experiencia igual, pues mira, yo tengo 38, ¿cachai? Yo viví como la aparición del internet, la aparición del celular, la aparición de todas las tecnologías que tenemos a la mano hoy día, ¿cachai? Entonces, siento que es iluso igual pensar que a los 18 años están teniendo acceso al porno, ¿cachai? Como tú decías delante, aquí la clave es la mediación, ¿cachai? Y en un país donde no hay educación sexual de calidad, lamentablemente la curiosidad de cualquier adolescente lo va a llevar a Google, ¿cachai? Y a un clic de distancia tiene el universo del porno cualquiera. Entonces, está bien si metemos diente al porno y empezamos a mejorar las formas de producirlo, los discursos que estamos planteando, porque
mientras no nos queramos hacer cargo como sociedad, nos va a seguir educando Internet, básicamente. Entonces yo siento que con toda la dificultad que era Internet con un teléfono, que sonaba el pitito y todo, ya a los 14, 15 años puede tener acceso a todo. Me imagino que un niño hoy apenas tiene celular, ¿cachai? Eso. Gracias, André. Yo quería, simplemente agarrándome de la siguiente pregunta, ¿no? Y para avanzar a la última, pregunta también Felipe, ¿no? Tengo una duda sobre los límites del porno. ¿Qué es lo que consideran ustedes que definen al porno? Que algo sea porno esté en las manos de los productores, de los consumidores, en la intencionalidad de la pieza, ¿no? Esto es súper interesante. No hay una definición de lo pornográfico. Existen varias, ¿no? De hecho, justamente, bueno, la idea de pornografía y crítica tampoco la queríamos cerrar en una definición porque tampoco existe una, ¿no? Yo, para avanzar, y perdone si abruptamente paso a la siguiente pregunta, pero hay, ya lo mencionaba antes, hay un campo de historiografía de la pornografía que justamente presenta esta idea. Hay un libro muy interesante de Walter Kendrick que se llama El Museo Secreto, y que analiza, y hay otro también que es de Lynn Hunt, que es Pornografía y los orígenes de la modernidad, y que hablan de cómo justamente la pornografía no se define en función de lo que muestra, sino que es un discurso variable según los tiempos y las sociedades, ¿no? Entonces, históricamente uno puede decir que antiguamente eran calificadas o concebidas como pornográficas esculturas de cuerpos desnudos, o representaciones pictóricas, o incluso literatura. Oscar Wilde, Madame Bovary, fueron consideradas pornográficas en su minuto y hoy día están integradas en los currículums escolares, ¿no? Y asimismo, por ejemplo, en nuestra ley de calificación cinematográfica chilena se define el porno de una manera que de hecho tiene pequeñas distinciones según cómo se define el Código Penal, y que si uno compara otras definiciones de los sistemas de calificación con otros países del mundo, en un mismo tiempo histórico, las definiciones son completamente distintas, ¿no? La de Chile es altamente moral, es tremendamente moral. Entonces no hay una definición cerrada. Yo me atrevería a decir que lo pornográfico se define mucho más en sus usos contingentes, ¿no? O sea, días atrás, medios de prensa definieron como pornográfico la performance de Anastasia María Benavente en la red, ¿no? Mientras que para otros no lo es, ¿no? Entonces, el uso de utilizar la palabra pornografía en esas noticias sirvió justamente para instalar el pánico moral y el escándalo, ¿no? Y se define en función de eso, de lo que se quiere conseguir. Lo pornográfico no es tanto, como decía yo antes, algo que se define por lo sexualmente explícito, sino que se define mucho más por cómo a través de su uso y movilización se determinan los límites de lo visible y de lo que no, y por quiénes pueden ver y quiénes no, a propósito también de la pregunta de las niñas, ¿no? Eso es algo que, como ya decía, está en esas obras. Si te interesa revisarlas, también las podemos compartir. Si quieres mandar un correo y hacemos circular esos textos. Y también en el tratado de Porn Studies de Linda Williams también hay mucho trabajo sobre eso, ¿no? Bueno, hay una última pregunta de Carla. Dice: hola, Ana y yo tenemos una pregunta respecto a las decisiones que toman en relación a la profilaxis en sus propias producciones, pensando sobre todo a la toma de posición política que esto representa, y el vínculo moral en relación a nuestras propias prácticas en el ámbito privado. ¡Wow! Una gran pregunta. No sé si la entiendo del todo, debo confesar. Yo voy a tratar de ensayar un comentario. Yo debo confesar que he tenido pocas aproximaciones a la producción propiamente tal, digamos. Yo he participado en estar al otro lado de la cámara, de uno y de otro lado de la cámara. He filmado y al mismo tiempo he sido filmado, y al mismo tiempo he hecho mis propias filmaciones a propósito de lo que tú llamas lo privado, ¿no? Y en ese sentido, para mí algo que ha sido súper importante, y no sé si la profilaxis la entiendes o la preguntas en términos como de salud, ¿no? Porque la tendería a leer desde ahí, pero me gustaría más pensarla en términos más amplios como la política de producción, representación y uso de las imágenes. Yo generalmente cuando he trabajado, como en general, he estado en cosas en que hemos filmado entre varios y hemos participado entre varios, y en general nos compartimos el material entre todos y damos cuenta, de acuerdo a bueno, en este caso han sido siempre con espacios de confianza, amigues. Entonces tendemos como a establecer que el uso de esas imágenes siempre va a ser acordado entre todos, ¿no? Que la autoría, nadie se va a encabronar con la autoría. Siempre en general hay como, de alguna manera, una negociación un poco en ese espacio, ¿no? De tal manera que uno no se encuentre con su, no sé,
con el video, si tú no querías que circulara y termina circulando en una plataforma como, qué sé yo, Xvideos, ¿no? O Pornhub, ¿no? Entonces no sería la idea si tú no, digamos, autorizaste esa circulación a que eso aparezca en ese lugar. Entonces yo creo que hay todo un espacio de negociación que es súper importante. Ahora yo creo que hay distinciones que hacer cuando esas negociaciones se dan en contextos regulados de trabajo, como puede ser una relación con una productora pornográfica, y respecto a eso yo la verdad no me puedo pronunciar, pero sí puedo adelantar que es algo de lo que queremos seguir explorando los conversatorios, como con gente que directamente ha estado vinculado a esos espacios y que estarían en mejores condiciones para responder esa pregunta, ¿no? No sé si por ahí algo respondo, no sé si alguien quiere agregar algo, quizás Andrés, tú también que has estado en espacio. Sí, yo con respecto a, bueno, a mi trabajo, yo tampoco es como que dirijo o creo piezas pornográficas, sino que más bien registro algo que está pasando frente a mí en un evento, en la calle, etcétera. Entonces, en ese sentido, como que el artista tiene el total control de lo que está haciendo y de lo que utiliza en su práctica. Ahora, en algunos proyectos que han sido más elaborados, como no sé, el pecado de Felipín, por ejemplo, fue un tema que igual se conversó y se cuestionó, y la decisión fue que de alguna manera la dirección del proyecto no iba a obligar a les performer a nada, sino que era acuerdo entre les performer, quienes iban a tener relaciones sexuales, ver si querían usar o no querían usar profilaxis. Claro, si la estamos entendiendo como profilaxis. Condón, en este caso hablábamos de condón. Claro. Masculino. Claro. Sí. Bueno, yo creo que vamos llegando al final. No sé si Paula, Carol, Marcia quieren agregar algo antes de cerrar con la convocatoria nacional. Si no hay más comentarios, vamos a ir cerrando el conversatorio agradeciendo la participación de todos. Y como ya les decíamos, estamos lanzando el día de hoy la convocatoria nacional a obras pornográficas heterodoxas, críticas, que se identifiquen con la idea de la pornobarricada, de la crítica pornográfica. Para eso, de nada Marcelo, para eso queremos comentarles que ya pueden encontrar en nuestro sitio web www.excentricofest.com, pueden encontrar la convocatoria nacional, ¿no es cierto?, de este año, que está en la sección aquí, Convocatoria 2022, y que como el año pasado vuelve al título Éticas, Políticas y Poéticas del nuevo porno chileno. Aquí pueden encontrar, queremos hacer un recorrido rápido, el texto de la convocatoria, la discusión en la cual se enmarca quiénes son convocados a este espacio y, bueno, y en qué medida la muestra, cuáles son los criterios curatoriales y de selección que van a operar en este llamado, las condiciones técnicas de las obras que esperamos recibir, y por cierto el deadline, muy importante señalarlo, hasta el domingo 31 de octubre del 2021. Aquí abajo van a encontrar el formulario de envío, a través de las cuales recibimos las obras, con cada una de las secciones que es fundamental ir completando para recibir la obra completa, ¿no es cierto? Y muy importante destacar la carta de autorización que establece las condiciones de uso de la obra para efectos de la muestra. Así que, bueno, cierro con esto ahora compartiéndoles, ¿no es cierto?, el video de la convocatoria, y con eso ya nos despedimos de este primer conversatorio, que tendrá, importante decirlo, ediciones mensuales de aquí al festival, es decir, a enero del 2022. Vamos a ir haciendo un conversatorio mensual, idealmente la segunda semana de cada mes, así que esperamos poder encontrarles, vamos a ir trayendo más invitados, ¿no es cierto? Este primero, como ya decíamos, parte con nosotros, el equipo, pero las siguientes van a ir abordando otros temas, como tenemos un conversatorio pensado, por ejemplo, sobre educación sexual integral y pornografía. Tenemos otro conversatorio pensado justamente sobre políticas de producción pornográfica, a propósito de las últimas preguntas, desde la experiencia de los propios performers, personas que tienen años trabajando en dirección, en guión, etc. También tenemos una mesa pensada en relación a diálogo con otros festivales de pornografía del mundo,
Así que bueno, se vienen cositas interesantes que nos encantará compartir con ustedes. Así que bueno, cerramos entonces con nuestro video de convocatoria y luego de eso ya nos despedimos. Gracias, además queremos aprovechar de agradecer públicamente a Andrés Valenzuela, que con su ojo y habilidades increíbles de montaje armó este pequeño reel de convocatoria. Y bueno, a todos quienes estén interesados, está la ventana abierta para recibir sus trabajos. Y bueno, insisto en agradecer la presencia, en la participación, las preguntas sobre todo, yo creo que dejan pensando muchas cosas. Así que bueno, nos estaremos encontrando en un mes más y en las redes y en los espacios que la pandemia nos permita. Eso. Un abrazo caluroso. Gracias a todos por asistir. Eso. Nos vemos Gracias. pronto. Chao, chao. Chao.